Gracias, Pati. Vamos a hablar, porque usted, señora, no sé si cuando va al ginecólogo usted dice, uy, no puede ser, me toca ese examen y me duele montones. Además, ni que hablar de su vida sexual, que sencillamente no se disfruta porque lo que usted siente es dolor. No lo puede disfrutar y usted a veces no sabe ¿cuál es la raíz de ese problema? Bueno, por dicha tenemos hoy acá al ginecólogo invitado, don Luis Diego Carazo, que nos va a hablar de esta situación que lastimosamente es más común de lo que quisiéramos en nosotras las mujeres. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿por qué ese dolor continuo e incómodo a nivel vaginal? ¿Qué es lo que lo produce? Mire, hay varias causas que pueden dar dolor, infecciones, etcétera, pero digamos, en el caso específico de la paciente que siente dolor a la hora de hacerse un examen ginecológico, que siente dolor a la hora de tener relaciones, que siente dolor incluso hasta a la hora de usar un tampón, puede ser que lo que la paciente está experimentando es una cosa que se llama vaginismo. ¿Y qué es el vaginismo, doctor? El vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos del piso pélvico que lo que hacen es, digamos así, cerrar principalmente la entrada de la vagina y hacer que la penetración sea dolorosa en algunos casos o incluso imposible en otros casos. Doctor, al punto de que hasta el examen ginecológico nos duele, nos lastima. Pero el examen ginecológico de por sí es una cuestión que es incómoda. Sí. No es lo mismo, o sea, no es la misma disposición mental, psicológica, la que tiene una paciente cuando va a tener relaciones con la pareja, que la que tiene una paciente cuando tiene que irse a hacer el bendito examen del Papa Nicolau. Obviamente hay una serie de situaciones, no solo mentales, sino que físicas que varían. Que el examen incomode un poquito es normal, pero el examen no debería doler. El problema es que la paciente, tanto en el examen como en el vaginismo, lo que tiene es un círculo vicioso en que tiene la idea de qué pereza, me va a doler. Entonces, como siento que me va a doler, me pongo tensa. Como estoy tensa, me provoca dolor. Y entre más dolor, más miedo, entre más miedo, más tensión, y entre más tensión, más dolor, y es un círculo vicioso. Lo mismo nos pasa con el examen ginecológico. Ahora, doctor, ¿cómo identifico si yo soy esa mujer que tiene vaginismo? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que me pasa a nivel vaginal? Incluso a nivel mental, ¿verdad? Sí. Mire, la mayoría de las pacientes lo que sienten es o el dolor en el momento de la penetración o incluso, como le digo, la imposibilidad. La contractura de los músculos es tan importante que impide la penetración, sea del espéculo, sea de un tampón, sea del pene, en el caso de una relación sexual. Y si la paciente está experimentando ese tipo de problema, hay que tratar de resolverlo. El círculo vicioso tenemos que romperlo en alguna de sus 3 etapas. Incluso si uno busca, hay círculos que les ponen más etapas. Pero bueno, el resumen son esas 3. Temor, tensión, dolor. Asociadas una con la otra, doctor. Sí, es un círculo que va y va y va. Y entre más experiencias negativas tiene la paciente, peor va a ser la tensión y peor va a ser el dolor. Entonces el círculo lo tenemos que cortar de alguna forma. Ahora, doctor, ¿cómo cortamos ese círculo? ¿Qué tratamientos debemos de apostar? Ajá. Hay muchas opciones. La primera, la más importante, es que la paciente y su pareja tienen que tener un entendimiento de cómo es la fisiología de la sexualidad. Y yo siempre digo a las pacientes lo mismo. Nosotros, o más fácil, ustedes son como una cocina eléctrica. Si usted va a hacer un queque, usted prende el horno, precalienta, y una vez que el horno está listo, pone el queque a cocinar. Nosotros somos como una cocina de gas, prenda y vámonos. De una. Y si nosotros no sabemos, no entendemos cómo es la mujer, la paciente, vamos a pretender entrar a tener una relación coital antes de que la paciente tenga un nivel adecuado de excitación, tenga un nivel adecuado de lubricación, y entonces eso a la paciente le va a producir dolor. Si en esas primeras veces desencadenamos dolor, esa paciente se nos va a poner tensa, nos va a dar miedo y vamos a entrar en ese círculo. Obviamente, si hay un antecedente de abuso sexual, pues ya eso es una cosa diferente, porque ya tenemos que entrar desde el punto de vista psicológico a resolver el conflicto por haber sufrido un abuso. Pero en pacientes que no tienen un antecedente de abuso, simplemente no han tenido unas experiencias adecuadas y lo que tienen es muchísimo temor, se puede dar esto. Doctor, ¿y qué otro tratamiento podríamos apostar en este caso, ayudarle en este caso a las pacientes que están sufriendo del vaginismo? Lo que podemos trabajar, bueno, hay varias formas. Obviamente, apoyo psicológico puede ayudar. Durante muchísimo tiempo se ha hablado del uso de dilatadores que se usan en forma secuencial. Es un juego de tubitos, digámoslo así, de diferentes grosores. Entonces la paciente, tranquila, sola preferiblemente, sin que haya una presión de parte de la pareja, e introduce el primer dilatador. Una vez que la paciente se siente confortable con ese primer dilatador, podemos pasar del diámetro que sigue para pasar uno cada vez más grueso, hasta que la paciente se sienta cómoda usándolo.
Ahora, esto puede ser un proceso muy corto, puede ser un proceso muy largo, según lo que la paciente se logre adaptar. Hay otros tipos de terapias que se han utilizado, digamos, en algún momento se usó inyectar Botox en los músculos del periné para relajar completamente el músculo. Lo que pasa es que eso además hacía perder un poco de sensibilidad. En cualquier lugar a donde cortemos el círculo nos va a funcionar. Lo que se está usando ahora, desde hace un par de años para acá, es láser. El láser lo que hace es se hace un láser superficial en los músculos del periné y eso lo que hace es, digámoslo en términos muy sencillos, adormecer las terminales de dolor. Entonces, una vez que la paciente adormece las terminales de dolor, puede ir a tener relaciones y aunque inicialmente va a estar un poquito tensa, no va a haber dolor. Entonces, la paciente, lo que hacemos es revertir ese círculo vicioso. Tenemos que llegar al punto donde no sea, qué miedo, me pongo tensa, me va a doler, a ya no me dolió, me da menos miedo y empiezo a disfrutar de mi sexualidad. Voy rompiendo el círculo. Sí, el círculo que iba para un lado lo empezamos a rotar para el otro para que la paciente aprenda a disfrutar de su sexualidad y que tenga una vida sexual plena. No hay nada más triste en una pareja que llevarse súper bien sentimentalmente, súper bien psicológicamente, ser súper compatibles en todo y que a la hora de tener una relación sexual la cosa no funcione. Ahora, doctor, ese tratamiento que usted nos propone, ¿cuántas sesiones hay que hacer como para ir conociendo, verdad? ¿En qué momento voy a ver, cómo se dice, mejora en este caso? Ok, el principio básico en ginecología es que todas las mujeres son diferentes. No hay recetas de cocina. Entonces hay pacientes que van a reaccionar muy rápido. Hay pacientes que con la primera sesión ya llegan a tener sus primeras relaciones, 2, 3 relaciones sin dolor y de ahí en adelante la paciente ya sigue sola. Con solo un A veces tratamiento. hay pacientes que tienen una primera sesión, tienen una serie de relaciones y después empiezan a tener otra vez un poquito de dolor y lo buscan uno otra vez y doctor, me está molestando otra vez. Ok, hacemos láser de nuevo y volvemos a encaminar a la paciente y la idea es que esa paciente requiera la menor cantidad de sesiones posible. Una paciente que se le hacen ya 3, 4 sesiones y la paciente sigue volviendo a buscar más, es porque hay algo más ahí que no nos está funcionando, porque no estamos logrando romper el círculo, estamos disimulándolo pero no lo estamos rompiendo. Entonces necesitamos identificar cuál es el factor que nos está funcionando mal ahí, sea que el factor que está funcionando mal es que no hay una buena compatibilidad sexual de la pareja, el hombre no ha aprendido qué es lo que tiene que hacer para que la paciente, para que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad, no ha aprendido que tiene que dar un cierto tiempo para que la mujer se excite, etcétera. Hay un montón de cosas diferentes. Perfecto, doctor. Tenemos aquí una consulta de Nanda Ramírez que ella nos dice, ¿por qué me duele 6 meses después del parto natural? Ok, eso puede tener varias cosas. Lo más probable, porque es difícil saberlo, pero digamos, lo más probable es que esta paciente se le haya hecho una episiotomía, un piquete, o que haya tenido un desgarro, y que ese desgarro haya cicatrizado mal, haya producido un área de fibrosis y eso pueda producir dolor. También hay que tratarlo. O incluso hay pacientes que no tuvieron un desgarro externo, o sea, no se vio, pero los tejidos internos sí se desgarraron y produce dolor también. Habría que examinar el caso específico de la paciente a ver qué fue lo que pasó. Para determinar qué fue, pero sí es usual. Ahora, Fabiola Ingrid nos dice, ¿por qué me dolerá al inicio de cada relación, pero solo al inicio, como si golpeara en una pared? Ok, lo más probable en un caso de eso es que haya incoordinación. Incoordinación desde el punto de vista de que el coito está empezando en fases muy tempranas. Hay que dar más tiempo para que esa paciente se excite, para que la paciente lubrique. Porque ¿qué está pasando con esta paciente? Probablemente no está teniendo una adecuada lubricación en el momento, se produce la penetración, produce dolor, produce molestia, pero conforme la relación va progresando y ella va excitándose, el dolor desaparece. Claro. Entonces, lo más probable es que ande por ahí. Volvemos a lo mismo, estamos hablando teorías, habría que ver el caso específico de la paciente, pero en la mayoría de los casos es eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entender cómo funciona la mujer. Nosotros los hombres no sabemos cómo funciona. Sí. Tenemos que entender que la paciente requiere un tiempo más largo, entonces hay que prolongar el tiempo entre el primer beso, el primer abrazo, la primera caricia y el sexo coital. Y olvidarnos de la idea de que el sexo tiene que ser solo coito. El sexo implica abrazos, besos, hablar. ¿Cierto? Y todo eso nos va a llevar a que la paciente, en el momento en que vamos a tener la penetración, ya esté dispuesta física, emocional y mentalmente para tener una relación. Volvemos al círculo, doctor. Ahora, por ejemplo, ese vaginismo del que estamos hablando originalmente, doctor, ¿podría llegar a desaparecer en algún punto sin necesidad de un tratamiento?
No es sencillo, pero sí hay pacientes que simplemente conforme va pasando el tiempo logran controlarlo, pero no es fácil. No es lo usual. Si no hay tratamiento de por medio es muy difícil. Y el tratamiento no necesariamente, o sea, láser es una de las opciones, pero no necesariamente puede ser láser, incluso no necesariamente tienen que haber los dilatadores, con solo que la paciente aprenda a relajarse y que se tomen el tiempo de hacer las cosas con calma, podemos ir mejorando un poco. Ahora, hay casos muy severos de vaginismo que no ceden con nada, son dificilísimos de controlar, pero por dicha y gracias a Dios son los menos. Que hay que trabajarlos de manera interdisciplinaria, supongo, incluso, doctor. Sí. Muy bien, pero hay soluciones. Eso es lo más importante y nos vamos con eso. Hay que aprender a conocernos como mujeres y como pareja. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa. Igualmente, que pase muy bien. Pati.